Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo. Hoy la historia nos lleva nuevamente al crucero Ara General Belgrano. Del otro lado de la línea telefónica, radicado en Saladillo, pero es nativo de Norberto de la Riestra, partido de 25 de mayo, pero por sobre todas las cosas es amigo mío. Juan Carlos Rubiera. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a toda tu audiencia. Es más o menos así, brevemente, tu historia, ¿no? Así es, nací en Norberto de la Riestra, me crié, y después cuando formé una familia me vine a vivir a Saladillo. Ujú. Mi señora es de Saladillo, entonces bueno, acá me quedé y bueno, ya ahora soy un hijo de Saladillo, ¿no? Claro, Me he quedado acá y me voy a quedar acá. seguramente. Juanca, ¿por qué la Armada? La Armada siempre soñaba con navegar y vino un suboficial, amigo de mi papá, era un suboficial principal, Iglesias, que era Furriel de la Armada, Ajá. y un día le digo a mi padre, me gustaría navegar, pero en buques de guerra. A mí la Armada, qué sé yo, escuchaba las marchas, en ese tiempo escuchaba mucho la radio, cuando Sí, había televisión, en realidad no teníamos televisión nosotros, ¿no? sí, sí. Y me gustaba la marcha de la Armada cuando la escuchaba, y eso fue donde me fue llevando un poquito a querer ingresar a la Armada. Ajá. Y así fue que hablando, y este suboficial me dio una mano en ese momento. Tengo incluso la carta, vi el otro día al jefe de incorporaciones, encontré la carta, Ajá. donde el suboficial me recomienda para que, bueno, me tome los datos y, bueno, y que pueda ingresar a la Armada, ¿no? Una alegría me dio porque encontrar esa carta después de tanto tiempo, hace poquito, Claro. hace muy poco tiempo. Mirá vos. ¿Y cómo se produce y dónde se produce tu ingreso a la Armada? En la Escuela de Mecánica, Ajá. en febrero del año 1979, el 1 de febrero, y la verdad que yo recién llegaba a Capital, no sabía lo que era Capital, Sí. conocía, y bueno, fue una experiencia muy linda, y parte con 17 años, la verdad fue muy duro. El primer mes fue muy duro porque la exigencia que tiene la Armada, ¿no? Mm. Para formar hombres, la verdad que es muy lindo también porque tengo compañeros de esa camada, que es la camada 33 de la Armada Argentina, Sí. y la verdad que, bueno, muchos amigos quedaron, todavía nos comunicamos, Mm. y la verdad que muy lindo fue esa experiencia, ¿no? Pero fue muy dura. El principio, la exigencia militar, ¿no? Claro. Hace que uno tenga que pasar esos momentos, ¿no? Ujú. Pero me quedé y me gustó. ¿Cuánto duró la capacitación ahí en la ESMA? Un mes para incorporarnos Sí. y después son 2 años. Yo había elegido la carrera de artillero y estudié 2 años en la Armada, 79 y 80. Al principio del 81 me voy al crucero General Belgrano. ¿Y saliste con qué jerarquía? Es muy raro lo mío, porque en la escuela yo debía una materia que era matemática Ajá. y me dieron el grado cabo segundo. Como que a los 2 meses, 3, yo tenía que volver y rendir la materia y ya estaba, ¿no? La jerarquía ya estaba. Sí. Pero no fui a rendir. Entonces, al año, a fin de año del 81, bueno, un suboficial que estaba a cargo de mi división, de la cuarta y quinta, ahí en el crucero, me dice que, bueno, que me tengo que sacar la jineta de cabo segundo y ser marinero, Ajá. porque no había ido a rendir la materia. Así que, bueno, hay muchas fotos que estoy con la chaqueta de cabo segundo, Sí. porque las imágenes son del año 81, Ujú. fines del 81 casi, y bueno, estoy con la jerarquía de cabo segundo, pero yo me retiré de la Armada como marinero. Ajá. ¿Y la situación de el destino en el crucero fue una elección o fue una determinación de la fuerza? No, los destinos, cada vez que uno termina de estudiar, a medida que los buques o las demás bases navales necesitan personal, van derivando. Bien. Es un juego de azar, ¿no? O sea, que le toca, a veces se elige por la especialidad, por ejemplo, la de artillero, el buque necesitaba gente, entonces es donde más lleva gente, ¿no? Mm. Los buques que tienen muchas armas. Así que eras marinero artillero cuando se produce la historia de la campaña del Atlántico Sur. Sí, sí, yo estaba como marinero. ¿Y tu rol dentro de lo que es la artillería del crucero? ¿En qué sector estabas? Yo estaba en popa, en la cuarta y quinta división, que Ajá. son los cañones de 6 pulgadas. Ahí estaba, desde el primer día que llegué, torre 4 y 5. Se dice torre cuarta y quinta porque es una sola división, pero yo estaba en la torre 5 de popa. Para ubicar a la audiencia, popa es la parte trasera del barco.
la parte de atrás del barco, claro. ¿Y tu función en esa torre cuál era? Era apuntador de elevación. La torre tiene dos apuntadores, uno de dirección, que es donde se dirige para un lado o hacia el otro, Sí, y elevación, donde hay que elevar el tiro para que llegue hacia el blanco, ¿no? Cuando más alto sale el proyectil, más hacia arriba, sí, apuntando hacia el cielo, llega un poco más lejos que si uno apunta sobre la línea del horizonte. deriva y alza sería en los términos de artillería de tierra, de Claro. caso. ¿Y el calibre 6 pulgadas son 155 milímetros más o menos? 165 metros, sí, 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 esos. ¿Qué poder de fuego Sí. tenía el crucero? Mucho poder de fuego, la verdad que sí. Tenía esas 5 torres de 6 pulgadas, 3 torres de 5 pulgadas de cada lado, tanto estribor o babor, Sí, y después tenían cañones de 40 milímetros. ajá, Y tenía a su vez, se le había agregado, fue en el año 1968, 2 rampas de lanzamiento de misiles antiaéreos, que tenían un alcance de 5.000 metros. qué Eso es lo bárbaro. más moderno que tenía el crucero, ¿no? Era de los buques de la Armada el que tenía más poderío en cuanto a artillería. Sí, a pesar de que, bueno, era un buque muy antiguo, ¿no? Sí, Pero era un buque pesado en artillería. el Es antiguo un buque tenemos que contarle a la audiencia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor. en el año 45. Claro, En 1941-45 estuvo en las operaciones en el Océano Pacífico. sí, El buque era del año 1938. La verdad que sobrevivió a esa guerra. qué bárbaro, qué historia. Sí, había un gemelo que era el 9 de julio que Sí. se fue desmantelado por la antigüedad, y este buque no, murió en su ley, ¿no? Como guerrero, y la verdad que fue un buque muy poderoso y lo llevamos todos, como nosotros decimos que era un buque que tenía alma, Mm, que la verdad que todos los queremos, el sí, crucero. me consta, me consta. Juan Carlos, en lo previo al 2 de abril, ¿cuándo empezó la historia para el crucero General Belgrano y para su tripulación? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Nosotros veíamos mucho movimiento en la base naval, pero realmente en ese tiempo se navegaba mucho, o Sí. sea que era un poquito más de lo habitual, pero no sabíamos qué es lo que iba a pasar el 2 de abril. Ujú, Nosotros habíamos regresado de un viaje a Punta del Este en febrero, y bueno, había que hacer unas reparaciones en máquinas, que fue a dique seco, y bueno, después salieron del dique seco. Y estamos cargando municiones, pero siempre más de lo habitual, ¿no? O sea, Ajá. nos llamó la atención que, bueno, venían muchos camiones con munición, pero bueno, hacía falta las municiones siempre, cada vez que uno salía a navegar, se hacía práctica de tiro. Claro, Y bueno, pensábamos nosotros que íbamos a salir a navegar pronto, la verdad que bueno, así lo fue, ¿no? Siempre vimos que el movimiento en Puerto Belgrano era mucho, claro, había mucho movimiento. claro. Hasta que llegó el día 2 de abril, que el comandante se nos comunica que se había tomado Malvina y que seguramente por nosotros ser buques de guerra íbamos a tener alguna participación, que no se sabía por el momento cuál era el destino, ¿no? ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento? El 2 de abril, una alegría enorme, ¿no? De haber recuperado, y nunca jamás me imaginé que iba a participar, o sea, lo que nos tocó vivir, ¿no? Sí, Pensábamos estar preparados, lo único que pensábamos es estar preparados por si teníamos que combatir y estar listos para lo que sea. ujú, Nunca pensábamos que iba a suceder lo que luego sucedió, ¿no? Claro. Del hundimiento. Jamás sí. pensamos en nuestra cabeza, y teníamos en mente siempre que el único enemigo que podía hacernos daño a nosotros era un submarino. Claro, ¿Por qué? Porque no teníamos la defensa sí, de ataque hacia un submarino. sí, Sí, a los buques de guerra que podíamos ver, o que por el radar podemos saber que hay algún buque de guerra o algún avión, que también si nos atacaban y estábamos preparados para recibirlos, bueno, iba a ser un combate bastante lindo para después, bueno, contarlo, ¿no? Porque estamos muy bien preparados, la verdad que estamos muy bien preparados todos. ¿la dotación tenía un grado de preparación importante para el combate, Juan Carlos? Sí, ya te tengo que trasladar al día de la zarpada. Sí, En el momento que nosotros salimos del canal, que agarramos mar abierto, empezamos con la preparación. ujú, Los toques de zafarrancho de abandono, que sí, se toca para cubrir en caso de que tengamos que salir del buque, ¿no? ujú, Porque está atacado, y después ataque de aviones. Era continuamente el adiestramiento que teníamos, ¿no? Incluso estábamos un poco cansados a veces
porque la verdad que era mucho, no descansábamos, era continuamente, pero ese adiestramiento que tuvimos logró que, bueno, 770 sobrevivientes fuéramos los que pudimos salvar nuestra vida, ¿no? Claro, seguro. Zarparon. ¿Y con qué recorrido? El recorrido nunca lo sabíamos nosotros. Ajá. El recorrido lo sabía el comandante, el segundo comandante y algún jefe, ¿no? Y nosotros fuimos a Ushuaia, donde ahí tuvimos que cargar un poco más de municiones y víveres, porque la navegación iba a ser muy larga. Creo que teníamos alimentos y municiones como para 24 días de navegación sin tocar el puerto. Ah, mirá. O sea que estábamos muy bien provistos de todo, ¿no? Claro. Y después de que salimos ahí, sí, ya fuimos para el Isla del Estado y bueno, y ahí estuvo el grupo de tarea, ¿no? Que estaba el destructor Buchar, el destructor Piedrabuena, el buque tanque YPF Puerto Rosales, que fueron los buques que estábamos navegando juntos. Digamos que encabezaba la formación el crucero y los otros buques le hacían una suerte de escolta, ¿no? Es más o menos así. De escolta, uno en cada banda, Sí. tanto el Buchar como el Piedrabuena iban al costado nuestro. Bien. Como ellos tenían sonar como para detectar algún Ajá. submarino. Bien. Y por los ataques, ¿no es cierto?, que podía haber sido de aéreo o naval. Así que Isla de los Estados es la última vez que tocan tierra ustedes. En realidad no tocamos tierra, sino es como que pasamos por al lado de Islas de los Estados, Ajá. hay un refugio y después seguíamos. Bien. Ahí hicimos práctica de tiro sobre la isla y probamos todas las municiones para ver si estaba todo bien. La rutina, digamos, de navegación consistía en esos zafarranchos de abandono que me decías, pero también en las prácticas de tiro, y en ese lugar ahí estabas vos en la torre 5 de popa. Claro, los zafarranchos de combate siempre se cubría en las torres que uno trabajaba, Ajá. porque es un trabajo que hace uno Sí. en cada torre. Lo que sí, cuando se cubría crucero de guerra, se cambiaba las torres. Por ejemplo, en el caso del día del hundimiento, yo tenía que cubrir la torre 2, no en mi torre 5. Ajá. Pero ese era el crucero de guerra, se llamaba. Pero si no, los zafarranchos de combate, cada cual iba a su torre. La denominación cambia de zafarrancho de combate a crucero de guerra. ¿Y qué cambia en cuanto a la actividad? El zafarrancho de combate es porque uno está navegando y se encuentra un blanco. Sí. El radar encuentra un blanco que puede ser posible ataque hacia nosotros. Ujú. Entonces vamos y cubrimos para ver si es un enemigo, porque uno por ahí encuentra un blanco que no sabemos si es enemigo o es propia tropa. Sí. Una vez que uno sabe que no es enemigo, bueno, se pasa al crucero normal y se deja de cubrir el crucero de guerra. Ajá. Bien. Y después, bueno, la guardia que se hace normal en navegación, esa es otra guardia que se hace. Ajá. Siempre tenemos que estar alistados para cualquier ataque improvisto, por eso el buque está siempre con gente esperando algún ataque. Claro. Cuando es zafarrancho de combate, todo el buque tiene que estar cubriendo todas las torres, Sí. porque, bueno, hay posible ataque y, bueno, hay que defenderse. En lo previo al ataque que sufre el crucero, las últimas horas del 1 de mayo, las primeras horas del 2 de mayo, ¿qué sector estaban navegando? Estábamos navegando 100 millas de Islas de los Estados, Ajá. más o menos aproximadamente, fuera la zona de exclusión que había puesto Inglaterra. Sí. Creo que la navegación que hacíamos nosotros es porque podría venir algún buque de guerra de ingleses que la aviación nuestra lo dejaba fuera de combate. Ajá. Y podrían venir para el lado de Chile, entonces bueno, yo creo que es una de las cuestiones por qué estábamos en ese lugar, ¿no? Claro. Esperando órdenes de actuar en cualquier momento. ¿Y en esa situación fue cuando lo sorprende el ataque? La situación que nos sorprende a nosotros es girando hacia el continente, Ajá. ahí donde nos atacan, y bueno, y ahí justo coincide que en ese momento se hace un cambio de guardia, entonces hay dos turnos que están en movimiento, uno que deja la guardia y el otro que va a tomar la guardia. Sí. Y queda un solo turno durmiendo, o sea que el 30% del personal Ujú. estaba en descanso. Los otros estábamos en una guardia que salía y en la otra que entraba. Claro. Y eso hace que, por ejemplo, no hubo tantos muertos, ¿no? Ujú. ¿El primer impacto fue el que pegó en proa? El primero en la sala de máquinas, más o menos aproximadamente en el medio del buque, digamos, es donde pega el primer torpedo
y el segundo torpedo es el que pega en proa, que le saca 10 metros. Sí. Ahí yo estaba en la torre número 2, había tomado recién guardia, y la torre que está girada, ustedes van a ver en las imágenes del crucero que hay una torre, cuando se está hundiendo el crucero, se ve una torre que está mirando hacia el costado, Sí. y bueno, yo sentí ese comentario que muchos dicen que esa torre estaba buscando blanco. No, no estábamos buscando blanco, estábamos haciendo prueba de mecanismo que se hace Ajá. para ver si la torre funciona bien, y bueno, se avisa que está todo en orden, y se sigue, ¿no?, navegando y cubriendo el crucero de guerra. En ese momento, bueno, es cuando pegan los dos torpedos, por eso la torre queda en esa posición. Claro. Así que estuviste muy cerca del segundo impacto. El segundo impacto estuve ahí a 15 metros. La verdad que yo cuando salgo de la torre, de adentro de la torre, voy a cubierta, ya el buque estaba inclinado, y no me di cuenta. En ningún momento me di cuenta que le faltaba 10 metros de proa. Ajá. El buque giró hacia el lado de babor, se inclinó, ¿va? Sí. Pero a la proa le faltaban 10 metros. Qué bárbaro. Gracias a Dios que ahí en ese lugar es un compartimiento que se lleva todo lo que es mantenimiento del buque, pintura, estopa, bueno, aceite, y no había gente durmiendo, ¿no? Ahí sí que podría haber sido mucho más todavía la muerte, ¿no? Seguro. El primer torpedo es donde mueren más de 200 personas, es los sollados y lugar de cantina. Claro. Ahí se llevan más de 200 personas, lamentablemente. ¿El torpedo estalla o lo que hace estallar es porque pega en el sector de máquinas? No, el torpedo perfora el buque y explota, donde larga fuego. Claro. Una llama de fuego, entonces, bueno, eso es la explosión que hace, y bueno, y todo lo que encuentra destruye. Sí, claro. Todo material que encuentra lo destruye todo. La verdad que es, bueno, tremendo, muy doloroso, ¿no? Tremendo, sí. En los proyectiles así. Todo lo que es guerra, todo es miseria, como quien dice, ¿no? Seguro. Muy doloroso. Juan Carlos, los impactos, ¿cómo se sintieron? Porque la estructura del crucero era muy grande. Imagino que habrá sido un cimbronazo también muy importante, ¿no? Yo siento, me he subido un montón de veces al buque, y digo me he subido cuando quiero recordar, cuando sueño o quiero recordar todo ese momento que he vivido, ¿no? Sí. Subo al buque, camino con un compañero, con Oscar Vázquez, a tomar la guardia, me subo a la torre, hago la prueba de mecanismo. Cuando termino de hacer la prueba de mecanismo, donde siento el cimbronazo, ¿no? Tremendo golpe, es el primer torpedo, y siento el olor a ocre que había, el olor a pólvora, ¿no?, que salía, pero nunca puedo escuchar el ruido. No me quedó grabado el ruido. La verdad que todo, la explosión, el movimiento, el temblor, todo eso lo tengo en mi mente. Sí. Y el ruido me he subido un montón de veces. Me he subido a la balsa, me he subido al crucero y no puedo recordar el ruido. Pero sí el temblor sí me acuerdo muy bien, que nos agarramos todos, y el segundo también. El segundo torpedo también fue muy fuerte el temblor. Es más, porque yo creo que ahí arrancó los 10 metros de proa. Claro. Ha sido muy fuerte ese golpe. Pero el ruido nunca más lo pude escuchar. Y a partir de ahí, ¿qué pasa en el buque? A partir de ahí, yo me largo a la cubierta, salgo por la banda de estribor, porque siempre hay que salir por la banda donde no está inclinada el buque, sí, ¿no? Está más cerca del agua, porque donde se inclina está más cerca del agua. Entonces íbamos por la banda de estribor, donde paso por la sala de la cantina, que era el medio del buque, donde veo gente salir quemadas, algunos en calzoncillos solamente, porque no tenía forma de salir afuera. Bueno, gente que a algunos le daban una frazada que podían sacar, a algunos le daban algún abrigo que tenía y se lo daban, porque salían así nomás, y donde se veía gente quemada. La verdad que no podíamos hacer nada, por decirle, bueno, andate una balsa, lo único que podíamos hacer. ¿Qué balsa te tocó? Está en popa, está en proa, vamos, lo llevamos. Y bueno, yo siempre hay algo que me acuerdo, que siempre a todos lados que iba llevaba el salvavidas. Cuando me tocaba Rancho de Combate,
me iba el salvavidas. Estaba en mi torre y tenía el salvavidas. Cuando pasó la explosión y salgo del buque, me olvido el salvavidas. Ajá. Y un compañero que en el camino me lo encuentro, que tenía 2 salvavidas, y me dice, escúchame, ¿no llevas el salvavidas? Me dice, ¿qué hiciste el salvavidas? Uy, digo, me olvidé, me vuelvo a buscarlo. Dice, no, tomá, si yo tengo uno de más, dice, tomá. Y si no hubiera subido a la balsa, tiene el salvavidas. Claro. Y bueno, y ahí seguimos a popa, donde yo tenía mi balsa, porque cada 20 personas está designada una balsa con un número Sí. y una ubicación. Entonces uno tiene que ir a esa ubicación para que sea más prolijo el abandono del buque. Ujú. No hubo corridas desesperadas, Ajá. hubo corridas para ir a buscar la balsa, pero no desesperadas. Los únicos gritos que había eran de aquellos que estaban heridos, Claro. no había gritos de desesperación, y todos esperábamos en la balsa la orden de abandono, Sí. porque ya veíamos que el buque era imposible de salvarse, ¿no? Ujú. Hasta que nos dieron la orden de abandono, no tiramos la balsa nuestra y se pincha. Ajá. Entonces, bueno, tuvo que subir la mitad de los 20, subieron 10 a la balsa y se fueron, porque la balsa tiene 2 compartimientos. Se pincha uno, por ejemplo, digamos la proa, y adentro tienen todos los elementos para arreglarla en caso de que se pinche Sí. la balsa. Sí, sí. Y bueno, se fueron 10 personas en esa balsa y nosotros, la verdad que no me acuerdo si éramos 10 o 7 personas que quedamos sin balsa. Tiramos un bote de goma, había un bote de goma ahí en popa, tiramos el bote de goma, le pusimos un motor fuera de borda y salimos, le dimos marcha, arrancó y después por las olas se mojó el motor y no arrancó más, no sé si es la desesperación o qué, no arrancó nunca más el motor, entonces tuvimos que remar con las manos y con un remito chiquito que tenía, los remos que tenía el bote de goma ese, llegamos a una balsa, pero estaba alejada la balsa, Ajá. a más de 100 metros, 200 metros más. Nos metimos dentro de la balsa, atamos el bote de goma a la balsa y seríamos más o menos 4 balsas que estábamos agrupadas. Cuando un oficial mira, dice, se está hundiendo, está desapareciendo el crucero. Se hundió. Y gritamos, viva el crucero y viva la patria. Ujú. Increíble, porque después cuando nosotros llegamos a reunirnos después de 4 o 5 años, que fue la primera reunión, Sí. en el año 89 creo que fue la primera reunión, un poquito más de 3 años, pusimos a conversar y dijimos que habíamos gritado viva la patria, viva el crucero, y todas las balsas, todas, estaban todas desparramadas por el océano, ¿no? Sí, sí. Sin tener conexiones una hacia la otra, gritamos viva el crucero y viva la patria. La verdad Sí. que el sentimiento, ¿no?, que teníamos hacia el buque y hacia saber que no sabíamos la cantidad, pero sabíamos que había muertos, Claro. y eran nuestros compañeros, nuestros camadas. Sí, sí. La verdad que ahí empezamos a ver la realidad cuando empezó la noche, se empezó las olas, la tormenta, y un suboficial, cabo principal, Rivas, mira y alcanza a ver nada más que 2 balsas, y dice, quedamos 2 balsas. En la otra balsa eran más o menos 10 personas, 10, 11 personas, y nosotros 8 personas. Ah, aclaro, porque cuando nosotros encontramos la balsa había una sola persona en esa balsa. Ajá. Una sola persona había. Le había tirado la balsa y había salido porque los compañeros de él no estaban. Claro. No, perdón, 2 marineros había. Cuando quedamos las 2 balsas, en medio de la tormenta, a la noche decidimos pasar de una balsa a la otra para que sea más peso. La balsa sea más pesada porque se nos daba vuelta. Sí. Y pasamos nosotros porque en la otra balsa había uno que estaba quemado y entonces no se podía mover. Ujú. Y en el medio de la tormenta agarramos, cada vez que la balsa golpeaba, saltábamos. La orden la da el teniente Echeverría. Dice, bueno, esto acá es suerte y verdad, hay que tirarse, hay que ir a la otra balsa porque si no así no podemos seguir, se nos da vuelta. Y la decisión, o sea, el primero que saltaba era a ver si podía lograr pasar a la otra balsa porque si caía el agua directamente no se salvaba. Claro.
Y bueno, saltó, lo pudo hacer y así fuimos uno por uno hasta cubrir todos en esa balsa, y donde hubo más peso se movía un poco menos, pero se movía. Olas de 10 metros de altura, la verdad la tormenta, una paliza nos pegó toda la noche. Para mí fue toda la noche, porque la verdad que no descansamos en ningún momento, porque parecía que se nos daba vuelta, nos íbamos de un lado hacia el otro. Fue dura la noche, muy, muy dura. Juan Carlos, qué nobleza la del crucero que al hundirse no se llevó ninguna balsa al fondo del mar, ¿no? Ninguna balsa, estaba rodeado de balsas cuando se va, y la verdad que todos teníamos miedo de que el buque hiciera el caracol que se dice que se hace y, Sí. bueno, y empiece a llevarse las balsas, y no, la verdad que no se llevó ninguna balsa. Hasta ahí en eso fue muy noble con nosotros el buque, ¿no? Siempre decimos eso. No se llevó ninguna balsa. Es muy alentador para los familiares, ¿no?, que el buque no se haya llevado ninguna balsa. Claro. También para nosotros que estamos sobreviviendo, de que no se haya llevado ninguna balsa, también es sinónimo de nobleza, ¿no? Sí, sin dudas. Y esta situación de haber completado un mayor número dentro de la balsa a la que pasaron, además de darle más peso para que en cierta forma tenga más estabilidad, tal vez les haya salvado la vida, Juan Carlos, por una cuestión de temperatura corporal que al ser más por ahí pudieron estar un poco no tan expuestos a tremendo frío. Sí, nosotros durante la noche teníamos que cubrir, tiene 2 cierres la balsa, uno de cada lado, Sí. y se habían roto los cierres, entonces lo teníamos que tener con la mano para que agua. Me acuerdo que teníamos que hacer turnos porque no aguantábamos el frío, era el viento, el frío, y cuando a nosotros nos encuentra el avión, ahí nosotros estábamos 100 kilómetros más para el lado de la Antártida, no para el lado de nuestro territorio. O sea, hacía muchísimo frío, muchísimo frío. Y eso hizo también la cantidad de gente que, bueno, nosotros nos abrazábamos y nos hacíamos caricias, porque la verdad que el frío era tremendo, el frío que hacía. La verdad que era muy tremendo el frío, y bueno, entonces eso hizo que, sí, al tener más personal, nos daba más ánimos y tenía un poquito más de calor, ¿no?, humano, y bueno, eso hizo que nos salváramos. ¿Tenían esperanzas que los encontraran? Nosotros siempre tuvimos esperanzas que nos encontraran. Al otro día, el lunes, nosotros un día el domingo a las 4 de la tarde, y el lunes, tipo mediodía, el avión Neptune nos encuentra, y para nosotros fue, la verdad, fue una alegría tremenda. Escuchamos un ruido del avión y primero pensamos que podría haber sido un avión inglés que andaba dando vueltas, un avión de combate. Salimos, nos salimos, y uno dice, sí, yo salgo y miro, bueno. Y la verdad que el avión nos hacía seña como, lo siento, con las alas de un lado hacia el otro, que nos estaba buscando, y bueno, dijimos, ahora ya vienen a buscarnos. Pero llegó a las 4 de la tarde y ya no veíamos ningún buque, nada, se hacía de noche, y ahí el cabo principal Rivas agarra la Biblia y empieza a leerla. Y ese fue el momento que nos quebramos todos, porque ahí creo que nos estábamos despidiendo, porque era tanto el dolor que teníamos de frío, era muchísimo. Teníamos dolor de frío, no frío, teníamos dolor de frío. Sí, sí. Y no veíamos buques cerca que nos vinieran a buscar, entonces pensamos que no íbamos a sobrevivir. No bajamos los brazos, pero sí nos dábamos cuenta que estábamos en una situación ya límite de supervivencia. Claro. Cuando nos encontró el aviso Burruchaga, el Burruchaga fue el buque que más tripulantes recogió de las balsas. Sí. Fue a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, y estábamos realmente ya siempre quedamos nosotros, tratábamos de no dormir. Si se dormían 2 o 3, los otros charlaban, contaban anécdotas, contábamos cosas de la familia, bueno, qué sé yo, hablábamos de mi papá, mi mamá, mi hermano, hablábamos de la familia. Gildo Riva tenía 2 hijos, y hablaba de sus hijos. Y perdón, ¿no? Pero bueno, me lleva a veces, estas emociones me llevan
recuerdo, Ujú. y hablamos de nuestra familia, y qué estarán haciendo, qué estarán pensando, y nosotros estamos acá y no podemos hacer nada para llegar a tierra, para decir que estamos vivos. Fue un momento muy duro ese, y por eso continuamente tratábamos de no dormirnos, Sí. y nos encuentra en una situación de que casi todos estábamos dormidos. Subir al buque fue un alivio. Yo creo que la mejor música que he escuchado en mi vida fue la bocina de ese buque. Cuando tocó, que se acercó, toca la bocina del buque y sentir el parlante sobreviviente, venimos a buscarlo, la verdad que No. esa es la mejor música que he escuchado en mi vida. No debe haber sido nada fácil pasar al buque con el cuerpo entumecido por el frío y con el mar en las condiciones que habitualmente está el sur argentino, ¿no? No, porque nosotros de la cintura hacia abajo estábamos congelados, Claro, no sentíamos nada. Nosotros nos orinábamos encima y bueno, a veces usamos una bolsita donde orinábamos en la bolsita y un ratito nos pasamos por las piernas o por el cuerpo para sentir un poco de calor. La verdad sí, que esa era la supervivencia. Lo cuento porque es así, porque fue, por ahí puede ser un poco duro en lo que digo o tomarlo como cómo van a juntar la orina. Y sí, juntamos las orinas para sí, sentir un poco de calor. sí, sí, claro. Realmente es así. O puede ser un poco asqueroso, ¿no? De decirlo, pero bueno, que era la única forma que teníamos de sobrevivir. Ujú. Y cuando subimos al buque no podíamos caminar. Nos costaba caminar hasta que nos llevaban, nos sacaban la ropa y el baño. Nosotros queríamos tomar algo caliente. No tomen tanto porque, bueno, está muy caliente, de algunos sorbitos de algo, sorbos de caldo, de chocolate que podían tener, o mate cocido. Y así fuimos recuperando el calor. Es un momento muy duro lo que nos tocó vivir. ¿Cuántas horas definitivamente estuvieron a la deriva en la balsa, Juan Carlos? Entre 33 y 34 horas tuvimos. Mucho tiempo por el clima, Claro, muchísimo tiempo, porque nosotros cuando nos encuentran estamos como 130 kilómetros más cerca de la Antártida, sí, sí, del lugar del mundo. O sea que hacía 20 grados bajo cero, sensación térmica, claro. terrible. No, era dolor de frío. Y con nada de abrigo, Sí, sí, con lo claro, puesto, no claro, teníamos. E incluso estábamos descalzos porque no queríamos tener los zapatos, nosotros usábamos zapatos, que por ahí algún clavo podía pinchar la balsa, entonces nos sacamos los zapatos, claro. por las dudas que podía pinchar la balsa, que eso sí era peor, ¿no? Y bueno, esa es la situación que nos tocó vivir, muy dura en esas horas, ¿no? Ujú. 3 horas durísimas por la tormenta y por el frío. Y ya en el aviso Gurruchaga, rumbo al continente, imagino que se les habrá hecho eterno también para llegar y poder tratar de recomponerse un poco en tierra firme. Sí, nosotros nos rescataron el martes tipo 2 o 3 de la mañana y estuvo toda la noche navegando, el resto de la noche y bueno, todo el otro día. Creo que llegamos el día 5 a Ushuaia. Ujú. Ahí dar los nombres para que avisaran a nuestros padres, a nuestras familias, que estábamos con vida y bueno, el regreso fue muy duro. El regreso de no entender hacia las personas, habitantes de la Argentina, de que nosotros estábamos en guerra y bueno, yo me subía arriba de un colectivo y llegué hasta Ciudad de Lobos, donde estaba mi abuela y mi tío, y ese regreso la verdad que fue muy duro. No entendía yo de que nosotros 2 días antes estamos en el medio del mar tratando de sobrevivir. Y acá era como que era una vida normal, cada cual estaba haciendo lo suyo. Y eso no se entendió nunca lo entendí, ¿no? De cómo se vivía en la guerra en el sur y en el resto del país no se vivía la guerra. Tremendo. La verdad que sí, muy duro llegar a la familia, el abrazo, la verdad que eso es el abrazo con mi madre, con mi padre, con mi hermano, lo que lloraba mi madre, la verdad que nunca lo voy a olvidar, ¿no? Ujú. Bueno, son momentos vividos con amigos de Riestra, vecinos que se acercaron, fueron a mi casa, estuve todo ese día, toda la noche, recibiendo gente que venía a visitarme, a preguntarme si me hacía falta algo.
que le cuente lo que estaba viviendo, y yo la verdad que estaba recontra cansado porque no tenía ganas de hablar, pero bueno, era así, había que contarle, ¿no? ¿Y la Armada les ofreció algún tipo de contención, algún trato diferencial? ¿Cómo fue la situación? ¿Vos seguiste un tiempo más en la fuerza? Yo seguí hasta octubre del año 82 y después pedí la baja. Ajá. A ver, la Armada, todo lo que fueron combatientes de Malvinas, todo aquello que eran veteranos de guerra, no le fue fácil seguir la carrera. Ujú. Un problema fue eso. Hay que entender que nosotros no somos un país bélico, entonces Claro, no entendían de que, bueno, que a lo mejor por ahí el dar una orden, un oficial a un subalterno que había estado en la guerra no era fácil, claro. no era fácil. El veterano de guerra quería valorar lo que había hecho, Ujú. y entonces, bueno, ahí muchos terminaron la carrera, Sí. pero le costó muchísimo, fue muy duro, muy Ujú. duro. La experiencia que tengo yo, me fui de la Armada, un teniente me dijo que yo firmara que siguiera en la Armada porque realmente ya lo que habíamos pasado no iba a volver a suceder, que lo mío era para aprovecharlo, ¿no? La Armada lo iba a aprovechar, pero yo no entendía que en el primer pase que me dieron no estaba conforme, me mandaron a una sala de armas a limpiar pistolas, entonces realmente yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Por ahí la contención no la teníamos porque yo no le echo la culpa a la fuerza. Yo creo que falta experiencia de un país bélico, como digo, Sí. y no saber tratar a los veteranos de guerra, no saber cómo sobrellevarlo después de una guerra, ¿no? Ujú. Por eso tuvimos que salir los veteranos de guerra a buscar un plan de salud, después, más adelante, en el 97. ¿Te pidieron explicaciones por qué pedías la baja? Sí, me decían por qué, porque yo le digo, no veo un futuro, no le Claro. veo un futuro, no me siento bien. No, pero esto va a pasar, y usted crece que esto va a cambiar. Ujú. Y no, creo que fue lo mejor que hice porque después de mucho tiempo no cambió. Ujú. Todos mis compañeros que quedaron sufrieron mucho. Claro. Muchos camadas que tengo que se fueron, muchísimos, quedaron muy pocos. Yo creo que habrán quedado de todo lo que fuimos a la guerra, habrá quedado un 30% de los que nos conocíamos, de la Ujú. camada 33, que pudieron seguir la carrera. La experiencia, la verdad, que no fue fácil. Y después, bueno, en la vida civil también fue encontrar laburo, no fue fácil para los veteranos de guerra, fue muy duro. No se podía hablar de que uno era veterano de guerra porque seguramente tenían miedo de que, bueno, el loco de la guerra podía salir en cualquier momento. Ujú. Eso fue duro para muchos compañeros, no fue en mi caso, pero muchos veteranos, cuando decían que era veterano de guerra o se enteraban que eran veteranos de guerra, por ahí lo dejaban cesante del laburo. ¿Tuviste esos momentos que han tenido que pasar muchos veteranos de en el día a día sufrir momentos como que volvían al combate, situaciones especiales que te tocaran vivir así? Sí, sí, más que todo, muchas veces me quedó la culpa de por qué yo no me quedé, por qué le tocó al otro y no me tocó a mí ser el héroe. El compañero que quedó, cómo me salvé, la explicación de cómo, por qué pasaron las cosas, de por qué tantas muertes, cómo sobreviví. Todos esos momentos fueron durísimos, incluso tuve tratamiento psicológico, Ujú. más de 2 años en tratamiento psicológico de un médico acá, Nani Dolci, de acá de Saladillo, que me pudo sacar. Cuando yo fui la primera vez y lo fui a ver, que me llevó mi cuñado, el profesional este me dice, vos quédate tranquilo que yo te voy a sacar. Te va a llevar mucho tiempo, te va a llevar posiblemente más de 2 años. Y yo me acuerdo que le dije, entonces nosotros no vamos a llegar a buen puerto, le digo, porque la semana que viene ya no. Yo sentía que me moría, la verdad que era eso. Sentía que me moría, no entiendo por qué, pero bueno, y la mente, ¿no?, que me llevaba a eso, tal vez los recuerdos de mis camadas y de aquellos que quedaron, y de a poco la verdad que me fue sacando, y bueno, gracias a Dios hoy estoy bien. La verdad que los únicos recuerdos que me emocionan ahora son la despedida de nuestros
sobreviviente cuando nos encontramos y nos despedimos, ¿no? Ujú. Eso es lo más triste que nos llevamos, pero después cuando nos vemos, una alegría, el abrazo, el beso, el recordar todo aquello que vivimos, gracias a Dios, es muy lindo. ¿Cuánto tiempo te llevó volver a encontrarte con tus camadas? ¿Cuánto tiempo te llevó poder hablar tranquilo, medianamente tranquilo, de la historia de Malvinas? ¿Cuánto tiempo te llevó conseguir esa cierta estabilidad en tu vida, Juanca? Y me llevó mucho tiempo, más de 10 años, de no querer hablar, esquivar cuando alguien me preguntaba en el trabajo, querían saber. Yo no quería hablar, no tenía ganas de hablar. No podía describir lo que habíamos pasado. Ujú. Y no quería subirme al buque, porque cada vez que uno cuenta esta historia, se tiene que subir al buque. Y yo no me quería subir, porque sabía que había tristeza. Más allá de la alegría que me dio el buque, en los últimos momentos que tenía que contar era la tristeza del buque, de que el buque no estaba más, que no estaban más mis camaradas. Y eso era muy duro para querer hablar, no podía hablar. Me acuerdo que una escuela me manda a llamar la maestra y quería que yo contara mi experiencia, bueno, y ahí donde fue que empecé a hablar un poco más, y bueno, juntarnos con los camaradas también bastaba porque, bueno, que era después de 4, 5 años, 6, no saber cada cual fue a su destino o a su domicilio. Y encontrarnos fue la alegría más grande, ¿no? El comandante Héctor Elías Bonzo, la verdad que en esas reuniones que hacíamos, que nos juntábamos una vez al año, era la reunión de camaradería, y yo verlo reírse al comandante, la verdad que me llevo el mejor de los recuerdos de una persona humilde, respetuosa, de no sé los calificativos que podría darle a esta persona, no tengo, la verdad, porque él se sentía orgulloso de su dotación, Sí. todo lo que habíamos dado. Y él fue nuestro padre, fue nuestro comandante. Y nosotros, en mi caso, yo le decía, señor, ¿se acuerda? No me diga más, señor. Ya no estamos arriba del buque, somos camaradas, tratame de vos. Y a mí no me salía decirle vos. No me salió nunca. Siempre fue señor, y todos respetábamos, y respetamos todo, incluso al segundo comandante ahora. Yo le digo señor, y se enoja conmigo, me reta. No me digas señor, decime Pedro. Bueno, Sí. pero no le puedo decir Pedro. Por ahí en Claro, alguna intimidad le digo Pedro, pero hay un montón de gente y le digo señor. claro. Es como que para mí sigue siendo mi segundo comandante. Otra persona más respetuosa. Estuvo acá en la inauguración del monumento que hicimos en Saladillo en honor a Héctor Omar Gorosito, que tenemos un héroe acá. Sí. Y la verdad que incluso a mi jefe, el teniente Echeverría, hablábamos y me reta y me dice, no me digas, señor, ya no estamos en la vida militar, estamos en la vida civil, pero uno tiene que respetar, yo sigo respetándolos a todos, creo que es lo que me enseñó el buque y me enseñó la Armada, ser respetuoso con las personas. Juan Carlos, ¿cuándo empezaste a trabajar por los veteranos de Malvinas? En el año 89 entré al Banco Provincia y en el año 93 me eligen para que lo represente a los veteranos del interior. Ujú. Había un veterano de La Plata, un veterano del conurbano y yo era el interior de Buenos Aires. Y ahí fui elegido en la Comisión de Veteranos de Guerra del Banco Provincia, estuve durante 24 años trabajando para los veteranos de guerra. Fue muy duro, la verdad que los primeros pasos de conformar la comisión, de que el banco nos reconociera y hacer el trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires para que nos abrieran las puertas fue muy duro porque nadie entendía lo que queríamos hacer nosotros, que era armar un plan de salud que no había, y nosotros teníamos mucha gente que se estaba quitando la vida, la verdad que era muy duro escuchar eso, sabíamos que algo estaba faltando, no había una contención a nivel nacional, política no había, entonces fuimos los veteranos de guerra que sacamos las leyes, lo que trajimos un plan de salud que fue en el año 97, viajamos a Estados Unidos con 2 veteranos de guerra, uno de Vietnam y otro de Corea, eran 2 profesionales, y recorrimos Estados Unidos, el estado de Washington, donde
recorrimos hospitales y trajimos el plan de salud que después se hizo en la provincia de Buenos Aires. Logros Trabajo importantísimos. Sí, la verdad que sí, un logro, la verdad que importante, porque a partir de ese momento que se empezaron a atender profesionales argentinos que empezaron a estudiar la problemática del veterano de guerra, Sí, el estrés postraumático, dieron la atención que necesitábamos nosotros, ¿no? claro, Que realmente es lo importante. Nunca se trató de dinero, acá se trató de claro. una situación de salud, ¿no es cierto? Sí, Y sí, una atención psicológica, que es lo que necesitábamos. claro. Apoyo, contención. Así es. La familia tuvo que ver mucho en la contención también, te aguantó muchísimo. La familia, la verdad que la familia de los veteranos de guerra han sufrido y tienen el estrés postraumático como lo tenemos los veteranos, porque ha tenido que sufrir a la par del veterano de guerra. Sí, Saber cuando el veterano de guerra estaba con problemas y tratar de contenerlo para que no saliera, que no se fuera de sus cabales, ¿no es cierto?, de hacer cualquier cosa. La verdad que la familia fue un pilar fundamental en la vida de los veteranos de guerra. sabés que con esas acciones que hiciste, que hicieron ustedes desde el banco y toda la comisión, seguramente han salvado muchas vidas en la posguerra. Sí, después creo que sí, tal vez nosotros con haber hecho el viaje, traer esa gente y haber salvado a un solo veterano de guerra ya para nosotros era importantísimo. Claro, Pero seguramente han sido varios los veteranos que han tenido el tratamiento del estrés postraumático y que han podido sobrellevarlo, ¿no?, después de la atención. La verdad que eso es muy importante, un logro que en la provincia de Buenos Aires, con todos los demás centros, no solamente el Banco Provincia, sino los demás centros de La Matanza, de Ituzaingó, de Lanús, de La Ferrere, San Isidro, Esteban Echeverría, la verdad que hay muchos centros de veteranos de guerra que han trabajado a la par nuestro, y bueno, y eso ha sido el logro más importante de los centros de veteranos de guerra, salvar la vida de los compañeros. seguro. Y en Saladillo, vos y otros veteranos de otras fuerzas que viven también allí, que son de Saladillo, han llevado a cabo muchas acciones muy importantes también y tienen una inserción importante en la comunidad. Sí, nosotros empezamos a trabajar cuando yo vine a Saladillo en el año 96-97, estaba de secretario de Cultura Claudio Masachesi, Sí, y ahí empezamos a trabajar. Claudio, la verdad que muy malvinizador como sos vos, son gente que malvinizan continuamente y desde su lugar, ¿no? Él desde el lugar de cultura apoyó todo lo que nosotros le llevábamos, tanto Daniel Zabalza como Orsi, Marcelo Mengarelli, Guillermo Nicoló, nos dio el apoyo y bueno, fuimos malvinizando y se hicieron muchas cosas en Saladillo. Gracias al apoyo siempre, primero era Claudio Masachesi, después fue Aldo Catulo, después siguió José Luis Salomón, el intendente actual. La verdad que siempre se malvinizó y bien. Y siempre tuvimos respuesta del Estado municipal, ¿no? Y eso es positivo. Ahora en el museo se está trabajando mucho, en el museo de Saladillo, en ese tema también. Y tengo que nombrar a una persona que es mi sangre, ¿no?, que es Bernabé, que bueno, se ha puesto el tema de Malvinas al hombro, y la verdad que desde la Dirección de Juventud que también está trabajando bastante sobre el tema. Saladillo te ha honrado con un título de distinguido como ciudadano distinguido precisamente de Saladillo y además le ha puesto tu nombre a una calle de allí de Saladillo. Sí, yo digo siempre que no sé si soy merecedor de tanto reconocimiento. Seguramente hay algo que, bueno, lo hace que me hayan hecho estos reconocimientos de la parte política, ¿no?, y de la parte de los habitantes de Saladillo. El respeto que yo siento acá en esta ciudad, donde camino todos los días, que me saludan, te vi el otro día en televisión, escuché tu nota, me siento impresionado, me dicen lo que te ha tocado vivir es muy fuerte. Todas esas cosas es una caricia al alma. Bienvenido sea, tal vez no sea tanto el reconocimiento de nombre de una calle, ¿no? Digo, pero bueno, la decisión ha sido tomada para todos los veteranos de guerra acá en Saladillo y bueno, bienvenido sea, que por lo menos en vida estamos recibiendo estos reconocimientos y la verdad que es una satisfacción. Juan Carlos, ¿cómo te sentiste en esta subida al crucero que hemos provocado en este rato? La verdad, muy feliz porque del otro lado estás vos,
y charlarlo y hablarlo con vos, más allá de que somos amigos y hemos charlado muchas veces sobre otros temas, me he sentido muy bien y la verdad que me volvería a subir al crucero y relatar algunas otras cosas que quedan, ¿no? A veces, porque hay muchas cosas para decir de esto. Y me sentí muy bien, la verdad que me sentí muy bien. Yo quiero agradecerte por estos minutos, por contarnos tu historia. Siempre digo que a los veteranos yo les pregunto lo que quieran contar, sin llevarlos a terrenos donde se les complique transitar, simplemente que puedan contar lo que quieran o que quieran contar lo que puedan. Y la posibilidad tan especial de viajar en el crucero y de revivir estas situaciones en tu relato siempre es muy importante, muy movilizante, muy fuerte. Agradecerte muchísimo, muchísimo por todo lo que has hecho, por todos los veteranos, por seguir sosteniendo la causa de Malvinas en estos 40 años y sé que lo vas a seguir haciendo por mucho más. Y lo que quieras agregar en el final, Juanca. Al final, bueno, agradecerte a vos por la nota, la verdad que me sentí muy bien. Perdón por ahí en el momento la emoción, que me pudo haber jugado una mala pasada. Y decirte, para terminar, que después de la guerra no fueron ya lo mismo los hogares de nuestros héroes. Tampoco lo fue para los tripulantes que volvieron y su familia, ¿no? Tanto uno como otros tienen detenido en lo más profundo del espíritu huellas imborrables. Y cada día se valora más positivamente, porque significa sensibilidad para amar, alma para vivir y coraje, mucho coraje para recordar. Un gran abrazo, Juan Carlos. Hasta siempre. Abrazo grande.